Buenos días, chicos. ¿Se me escucha bien por allí? Bueno, supongo que sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Estuvimos mirando la última clase acerca de la estabilidad de los equilibrios de una ecuación diferencial de primer orden, ya sea lineal o no, pero lo que sí había que imponer es que ésta sea autónoma, ¿no? Sea autónoma. Bien. Eh, bueno, ya habíamos descrito cuándo era estable, inestable, y había una forma, ¿no? Les comenté, digamos, esta parte que está aquí, el que están viendo en la pantalla, sobre la definición de la estabilidad, la inestabilidad y la semiestabilidad de las soluciones estacionarias o puntos de equilibrio de una ecuación diferencial de primer orden, de tipo autónomo, lineal o no, se puede, digamos, hacer sin tener que calcular las soluciones de estos problemas de valor inicial o problemas de Cauchy. Y justo es lo que estaba explicando, ¿no? Eh, Podrían ustedes intentar resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, por ejemplo, ver cómo es que se comporta la solución solamente mirando el, el comportamiento, ¿no? En este ejemplo. La idea es que voy a intentar hacerlo para que salga natural la siguiente propiedad que voy a poner, ¿no? Y que ya lo he mencionado, pero un poco así, rápidamente, lo que tenemos que ver aquí, en este caso, es resolver el problema de valor inicial asociado, que sería resolver esta ecuación diferencial, sujeto a una condición inicial, digamos esto. Esta es la ecuación diferencial de primer orden. Bien, entonces, la solución de este señor, no lo voy a hacer paso a paso, ustedes ya lo conocen muy bien, saben cómo hacer, pero la solución tiene esta expresión, el x de t, la solución es de la forma una constante aquí por e a la at más b sobre a. Y acá hay algo peculiar en esta solución. Lo peculiar es que si yo calculo el punto de equilibrio de la ecuación diferencial, en este caso, este señor es el f de x, ¿no? El punto de equilibrio, ¿cómo se calcula? Haciendo f de x igual a 0. Entonces, resolver esto implica que tendríamos que el único punto de equilibrio es b sobre a, ¿no? Y bueno, resulta aquí que este señor es el que está aquí, ¿no? Este de aquí es justamente el X estrella, es el punto de equilibrio. Entonces, si queremos ver si este señor es estable o inestable, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, para analizar la estabilidad de este punto de equilibrio, ¿no? Lo que se hace, ¿qué sería? ¿Eh? ¿Qué se hace, chicos? ¿Alguien recuerda? Tenemos que preguntarnos cómo es que se comporta, según una definición, el límite cuando t avanza en el tiempo de la solución, ¿no? La solución de este problema que acabamos de resolver. ¿Cómo se comporta esto en el tiempo? Y observamos que según la forma va a depender de cómo se comporta este señor.
Y este señor se va a comportar dependiendo cómo es el A, ¿no? Ustedes saben que la función exponencial tiene este comportamiento. Esto, si es que, por ejemplo, es lo mismo a que tengas esto de acá, ¿no? E a la A por T, siempre que A sea positivo. Pero si A es negativo, el comportamiento es así, ¿no? E a la menos A por T, siempre que, bueno. Entonces, vamos a tener dos situaciones ahí. Un primer caso es si, por ejemplo, el A es mayor que cero. En ese caso, ¿cómo se comporta? ¿O a qué es igual el límite cuando T avanza en el tiempo, cuando T avanza en el infinito, cuando T toma valores cada vez más grandes? ¿Cuánto sería eso? A ver, Patricia, ¿cuánto vale ese límite? Estoy en el caso A mayor que cero. Sí, Trinidad, dime, ¿cuánto vale eso? Infinito, profe. Infinito, muy bien, ¿no? Porque esto, como A es positivo, esto se va al infinito. El infinito positivo multiplicado por cualquier constante es este infinito positivo. Bueno, aquí la constante va a ser positiva. Esta constante es positiva. A ver, a ver esta constante, voy a ponerla acá. Cuando ustedes resuelven, esta constante les va a quedar algo así como E a una constante C sub 0 dividido entre A, ¿no? Entonces, si A fuese positivo, toda esta expresión es positivo, esto se va a más infinito multiplicado por una constante positiva, esto es más infinito, ¿sí? Y más infinito más un número cualquiera es más infinito, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la solución diverge, ¿no? La solución diverge o se aleja del equilibrio. ¿Y qué pasa si A es negativo? Si es negativo, entonces, vamos a ver cómo sería. Si es negativo, ¿a qué es igual el límite de x de t cuando t avanza en el tiempo? Trinidad, ¿cuánto sería esto? Cero, profe. No, cero no. ¿Por qué cero? Cero es esta partecita nomás, Trinidad, porque como A es negativo, esto se va a cero, ¿cierto? Acá no me importa cómo es la constante, constante por cero, es toda esta expresión se va a cero. ¿Y qué te queda? Te queda este número, el X estrella. ¿Estás de acuerdo? Ah, Trinidad. sí, profe, sí. Entonces quedaría B sobre A. Eso es, queda ese punto. Eso quiere decir que este señor es, en este caso, si es mayor de esto de acá, podemos deducir entonces, por definición, que si A es mayor que cero, entonces, ¿qué puedo decir del el equilibrio? ¿Es estable o inestable? Inestable, profe. Inestable, muy bien. Y si A es negativo, entonces, ¿qué puedo decir del equilibrio? Es estable, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, es estable. Ahora quiero que se den cuenta algo que va, sí, sí, va, sí hay espacio. Una forma más rápida. Observen que todo este método que acabo de explicar aquí, todo este paso, he empezado acá resolviendo este problema valor inicial, he calculado el punto de equilibrio, he aplicado la definición para decidir si este punto de equilibrio es estable o inestable. He encontrado dos casos, en un caso es estable, en el otro inestable, pero todo el análisis lo he hecho resolviendo este problema de Cauchy, encontrando la solución explícita y luego analizando en el comportamiento según el tiempo avance. Todo este cálculo nos la podemos ahorrar, ¿sí? Y saber cuándo un punto de equilibrio es estable o inestable, tan solo sabiendo el comportamiento de esta F a través del equilibrio. ¿Qué me refiero a eso? Miren, imagínense ahora que
aquí, en el eje X de T, ¿de acuerdo? Ubicamos el equilibrio. Acá, otra forma rápida vamos a poner. Inmediata. De clasificar el equilibrio. Imagínense, bueno, me salió el equilibrio acá, X estrella, que es igual a B sobre A. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer el caso, por ejemplo, a ver, va a suponer el caso A mayor que cero. ¿Ya? Solamente voy a analizar el caso A mayor que cero. O A menor que cero, que me sale más. Vamos a analizar aquí caso A menor que cero, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿quién es la F? La F de la ecuación diferencial es AX menos B, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Ahora, el equilibrio lo ubico en el eje X de T, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es buscar cuál es el signo de la F a la izquierda de este número y cuál es el signo de la F a la derecha de ese número. Por ejemplo, tomo un punto por aquí cualquiera, un punto por aquí cualquiera, y busco cómo es la F de X aquí en este intervalo, en este espacio. ¿Cómo es la F de X? ¿Positivo o negativo? Por ejemplo, toma aquí toma B menos B sobre A menos 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces lo reemplazas aquí, lo reemplazas y vas a tener A por B sobre A menos 1 menos B. Entonces vamos a tener aquí B, ¿de acuerdo? Menos A menos B. Esto se va y me queda menos A. Pero como A es negativo, entonces aquí ¿cómo será la F? Positivo, ¿no? Aquí es positivo. ¿Están de acuerdo, chicos? Toma aquí otro valor, X2, cualquiera que esté a la derecha de de B sobre A. Por ejemplo, toma el valor B sobre A más 1. Y ahora reemplázalo en la F. Reemplázalo en la F de X2. ¿A qué es igual? El X2 es este. Sería A por B sobre A más 1 menos B. Esto va a ser igual a B más A menos B. ¿Se va? Y me queda A. Pero A, ¿cómo es? Negativo. Entonces, en este tramo, la F de X es negativo. Es decir, está pasando de más a menos a través de el punto este, de equilibrio, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que este señor, en este caso, en el caso A menor que cero, este señor es estable. Mira, entonces eso quiere decir, será verdad, que si la F cambia de más a menos a través del equilibrio, entonces este señor será estable. ¿Será al revés también? ¿Ocurrirá al revés? O sea, si A, por ejemplo, el caso mayor que cero, ¿será verdad que si la F pasa de menos a más, entonces este señor será inestable? Bueno, yo ya sé que es inestable por el análisis que he hecho antes, pero quiero cerciorarme que aquí realmente la F de X es negativo y acá la F de X es positivo. Pues se cumple, sí se cumple. Si tomas, por ejemplo, aquí un valor, por ejemplo, el B menos A, el B, esto que es B sobre A menos 1, toma, perdón, B sobre A, esto es el B sobre A, toma aquí un punto, B sobre A menos 1 y evalúen la función. Te va a quedar A por B sobre A menos 1
menos B. O sea, esto te va a quedar menos A, pero como A es positivo, menos A es negativo. Ah, mira, sí se cumple. Ah, entonces parece que esta es una regla, ¿no? Que se llama la regla, creo que tiene un nombre. Sí, la regla del pulgar, ¿no? Que sin necesidad de calcular la solución del problema valor inicial asociado a la ecuación diferencial, tú puedes decidir que tu punto de equilibrio es estable o inestable, ¿no? Que es justamente analizando el signo, ¿de acuerdo? De la F a través del equilibrio, ¿de acuerdo? Y aquí lo estoy explicando. Lo dije en la clase pasada un poco muy rápido, ¿no? Por ejemplo, si tienes un punto de equilibrio de la ecuación diferencial de primer orden, homogéneo, lineal o no, si la F cambia de signo de más a menos a través del equilibrio, entonces ese equilibrio es estable o asintóticamente estable. Si por el contrario la F cambia de menos a más, entonces estás frente a un equilibrio de tipo inestable. Aquí había un error de tipo inestable. Y si más bien no cambia de signo, si no cambia de signo, entonces ese punto de equilibrio es semiestable o semi-inestable, ¿de acuerdo? Entonces es más o menos esto. Vamos a ver. Imagínense que tienen aquí ahora, ustedes tienen esta ecuación, ¿no? Diferencial. Entonces puedo pintar en el plano x, x' igual a f de x, ¿sí? Puedo pintar esta ecuación. Imagínense que, no sé, cuando grafican van a tener algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos de equilibrio, ¿cómo se calculan? Se calculan resolviendo esta ecuación. Para resolver esto, me arroja los puntos de equilibrio. Eso quiere decir que son los puntos X donde la f de X se hace cero. Y en el gráfico se ve que son estos, ¿no? Son estos puntos que voy a pintar de amarillo. X1, X2 y X3. En el gráfico se ve que los puntos X donde la función se anula son esos puntos de ahí. Son los cortes de la gráfica de f con el eje X. Entonces esto sería X1, X2, X3. Vamos a ponerle estrella. Esos son los puntos de equilibrio. Y si sabemos el gráfico, aquí podemos ver, quiero saber si qué tipo de estabilidad admite este equilibrio. Como puedes ver, la función pasa de menos a más. Si pasa de menos a más, entonces estoy frente a un equilibrio inestable. Entonces, este de acá es inestable. Por otro lado, aquí estoy viendo que mi función por aquí es positiva y a través de x2 no cambia de signo, sigue siendo positiva. Entonces, no hay un cambio de signo. Entonces, ese punto es semi-estable. Semi-estable. Y si quiero saber de este punto, hago el mismo análisis. Estoy viendo que la función por aquí es positiva y luego a través de x3 pasa de más a menos. Por lo tanto, si pasa de más a menos, estoy frente a un equilibrio estable. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Del modelo de crecimiento de Solov que aparece muchas veces en modelos económicos, de ciertos modelos económicos de crecimiento, especialmente. Eh,
Aquí tiene los elementos. La F es una función de producción. Delta es la tasa de inversión. Y, perdón, S la tasa de inversión y delta la tasa de depreciación. Bajo los supuestos neoclásicos, que son justamente esto que aparece acá, son propiedades estándar de este tipo, de este modelo, ¿no? Que la función sea, la de producción sea creciente, que sea cóncava, ¿no? Y bueno, que tenga que en cero, la derivada en cero es positivo, pero bien pequeñito, ¿no? Y bueno, que en el límite la derivada es cero, ¿de acuerdo? Entonces, esas son propiedades clásicas de este tipo de problema. Y me gustaría saber cómo calcular los puntos de equilibrio, ¿no? ¿Cuántos puntos de equilibrio habría aquí? ¿Cómo calcularlos, por ejemplo? Vamos a ver aquí, ¿cómo haríamos? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? F de X igual a cero, profe. ¿X igual a cero? F de X, o sea, donde está S por F de K menos... Todo ¿no? Ajá, todo eso. Vale, entonces, todo esto le vamos a llamar el F mayúscula de K. No puedo poner F minúscula porque hay una F por acá. Entonces, si calculamos los puntos de equilibrio de esta ecuación diferencial, se calcula haciendo este señor igual a cero, lo cual significa, eh, tener S por F en K menos delta en K igual a cero. ¿Mm? ¿Y ahora qué más hago, Trinidad? ¿Qué puedo hacer allí? O sea, lo único que me da aquí, lo único que me da, como no conozco la F, lo único que tengo aquí es que S por F en K es igual a delta por K, ¿no? Es lo único que pongo. Entonces, los puntos de equilibrio, entonces, lo que puedo decir acá es que los puntos de equilibrio son todos los K estrella, tales que esta función S por F de K estrella coincide con delta de K estrella. Y podemos ver acá que esta es una función lineal, ¿no? Esta es una función lineal. Y esto yo no sé cómo es la F. La F, lo único que sé que es creciente, ¿de acuerdo? Esto me dice que mi función es creciente, voy a ir poniendo los datos. Esto me dice que F es creciente. Además es creciente estrictamente porque la desigualdad es mayor estricto, ¿no? Esto de acá, ¿qué me dice? Que mi función es cóncava o convexa. Cóncavo. Cóncava. Y bueno, que muy cerca de cero la derivada es bueno, que la derivada de la función se acerca a, a cero. Ya, bueno. Eso lo voy a dejar ahí. Bien. Entonces, eso quiere decir que la derivada, a ver un ratito. F' en cero es positivo, dicen, pero bien. A ver, vamos a ver cómo interpreto esto de acá. Vamos a dejarlo. Bien. Lo que me interesa de momento son estos dos datos que acabo de, ¿ya? Y que acabo de decir que los equilibrios obedecen
a cuando esta función coincide con este de acá. Entonces lo más sencillo por allí seguramente sería esto. A ver. Voy a poner por aquí K y aquí voy a poner K', que es igual a F mayúscula de K. ¿De acuerdo? Bien. Ok, bueno, si esta función es una función lineal, ¿cierto? Esto es una función lineal con delta positivo. El delta es la tasa de depreciación. Entonces, siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces voy a pintar esto de rojo, que sería, observen que si K vale 0, esta función es 0, entonces es una línea, ¿no? Esta es la delta de K, esta es la gráfica de la delta de K, ¿de acuerdo? Y ahora voy a pintar esta función. Ahora, observen que yo tengo que mi función es cóncava, ¿de acuerdo? Este S es una tasa de inversión constante que es positiva, por lo tanto, la concavidad no se pierde, ¿no? Si F es cóncava, al multiplicarle por una constante positiva, la concavidad sigue manteniéndose. Y además es creciente. Ah, bueno, eso quiere decir que la función, mi función más o menos es así, ¿cierto? Es creciente, es cóncava, ¿sí? Entonces vamos a ponerla acá, sería más o menos eh, así. Ahora, déjeme averiguar esto ahora, esto de aquí. A ver si nace de 0 o nace más arriba. Me parece que nace más arriba porque la derivada, ¿sí? Es en 0 es ¿cómo se llama? Positivo, ¿no? Y en el límite es cuando k tiende al infinito, es 0 en el límite. Ah, mira, es una especie de logaritmo de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre la... Imagínate que tu función fuese logaritmo de k. Entonces, cuando tú derivas, te va a dar 1 sobre k. Esto cuando tiende al infinito, esto te da... Cuando k tiende al infinito, esto te da 0. Bien, entonces más o menos tu función tiene esta expresión. Ujú. Voy a... Ya está. Este de azul sería el S de F de K. ¿De acuerdo? Ya. Según eso, ¿cuáles serían los puntos de equilibrio? ¿Cuántos puntos de equilibrio ven allí en esta ecuación diferencial? 2, profe. Dos. Serían justamente las intersecciones, ¿no? Aquí tendríamos uno, este es un K1 estrella, y este de acá sería un K2 estrella. ¿Vamos? Bien. Ahora quiero que me digan, ya que estás tú, Trinidad, el K1 estrella, ¿qué es? ¿Estable o inestable? ¿Cómo analizarías eso? Tendríamos que buscar valores a la izquierda de K1 y ver cómo es esta función, si es positivo o negativo. Recuerda que esta función la F es SF de K menos delta de K. Entonces, un punto por aquí me va a hacer que este señor, que es la delta de K, es mayor que la S de F de K. Entonces, aquí voy a tener que S de F de K menos delta de K, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Chicos, a ver, tomen un punto por acá a la izquierda. Positivo, profe. Eso es, porque estás teniendo, a ver, vamos a ver, tienes que el SK es mayor que perdón, el delta K es mayor que S por FK. Entonces eso quiere decir que SFK menos delta K es negativo, es menor que 0. ¿Sí? Si le pasas acá, te queda 0 mayor que esto de acá. Sale negativo Trinidad. ¿Te convence eso o no? ¿O explico mejor? Sí, sí, profe, sí me convence. Vale, es negativo, ¿no? Entonces, aquí tú estás teniendo el cambio
de tu función, acá es menos, en este tramo, el f mayúscula es positivo, y en este otro tramo, toma aquí un valor cualquiera, Y estás viendo, ¿no? Estás viendo que el S de K, de ese valor que estás tomando, ahora es negativo, es menor respecto a S de F de K. Y aquí vas a tener que S F de K menos delta de K, ¿cómo es? Ahora sí es positivo, ¿no? Entonces acá sí que es positivo. Bien, ahora toma un valor por acá, ¿sí? Evalúa y estás viendo que el delta de K es mayor que el S de F de K. O sea, vas a tener acá delta K mayor que SFK, lo cual significa que SFK menos delta K, ¿cómo es? Negativo. Entonces aquí es negativo. Ahora sí, estamos viendo que la F mayúscula está pasando de menos a más. Entonces, ¿este K qué será? ¿Estable o inestable? Inestable. Eso es, muy bien. Y aquí estamos viendo que la F mayúscula pasa de más a menos. Entonces sería estable o inestable. Estable, profe. Estable, muy bien. ¿Ven? Sin necesidad de tener una expresión explícita de la función de producción, sin saber eso, y solamente teniendo en cuenta estas propiedades, ¿de acuerdo? Y sin resolver ni nada, somos capaces de encontrar los puntos de equilibrio o saber por lo menos cuántos puntos de equilibrio tiene el sistema y además analizar la estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, este método de lo que se va a constituir lo que se conoce ahora como este diagrama de fase o línea de fase, es una herramienta poderosísima porque te permite saber el comportamiento de tus ecuaciones diferenciales, no solamente de la estabilidad de los puntos de equilibrio, sino que también te va a permitir hacer un mapeo de todas las soluciones, de todas. Entonces, voy a hablar ahora de otro método que también es, digamos, útil, pero bueno, yo por lo menos no lo uso, no lo uso mucho, pero que sepan que el caso que acabo de explicar aquí, este método de la regla de pulgar, esta f que ven acá, no necesita ser diferenciable, basta que sea una función continua, no me importa si es diferenciable, el método funciona. ¿Qué pasa si tienes una función diferenciable? Ya te están exigiendo que la función sea diferenciable. En ese caso, si x estrella es un punto de equilibrio, lo que vas a hacer es calcular la derivada de esta función, ¿sí? Y evaluar en este punto de equilibrio. Si la derivada en ese punto es positivo, entonces estamos en un caso inestable. Si la derivada es negativo, estamos en un caso estable, ¿sí? Y el método falla, no te dice nada absolutamente, si la derivada en ese punto, en el punto de equilibrio es cero. Ahí sí no podemos decidir con este método. En cambio, con el anterior podemos decir todo, ¿no? Muy bien, entonces, como ejemplo, analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio de esta ecuación diferencial. Entonces, voy a hacer solo uno para no aburrirlos, porque estas cosas ustedes ya lo conocen muy bien, lo manejan. Entonces, voy a hacer el 2, ¿de acuerdo? El 2. Esto es como un repaso así rápidamente de las cosas que ustedes han visto. Aquí la f es esta, ¿no? Esta es la f de x. Bien. Si quiero calcular los puntos de equilibrio, resuelvo f de x igual a 0. ¿Y esto como solución qué me va a dar? Primero, f de x igual a 0 es lo mismo que x por 1 menos x por 1 más x. ¿De acuerdo? Igual a 0. Entonces esto de aquí significa que o bien x es igual a 0, o bien x es igual a 1, o bien x es igual a menos 1. Entonces aquí ya tengo un equilibrio, otro equilibrio, 3 puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien.
A ver. Observa que la f es un polinomio, ¿no? La f de x es un polinomio que lo puedo escribir como x por, no sé, x más 1 por x menos 1, pero con signo menos acá si quieren. O voy a dejarlo así, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo 1 menos x por 1 más x. Lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces, 1, pueden derivar, si quieren, o 2, pueden pintar esta función. Dado que es un polinomio, es fácil pintarlo, ¿no? ¿Por qué? Aquí un poquito más de mate 1. Ubico los puntos de equilibrio, que serían los ceros de f. En este caso serían el 0, este es el 1 y el menos 1. Listo, ya está. Esos son los puntos de equilibrio. Ahora, voy a tomar, digamos, voy a pintar acá de rojo, la gráfica de f. Como es un polinomio, es fácil graficar, ¿sí? Por lo menos hacer un bosquejo. ¿Cómo? Yo sé que la función va a pasar por aquí, no sé si así o así, no sé cómo va a pasar. O puede que pase así. Bueno, no sé. Acá también pasa así, pero tiene que cruzar el 1, el menos 1 y el 0. Vamos a averiguar cómo. La idea es simplemente tomar un valor cualquiera a la izquierda de menos 1, por ejemplo el menos 2, y reemplazar. Si reemplazo, f de menos 2, ¿qué me da? Me va a quedar menos 2, 3 y menos 1. ¿Esto cuánto es? 6, ¿no? Es positivo. Ah, entonces mi función está viniendo por acá, así. Entonces tiene que cruzar o no. Pero tiene que pasar por ahí. Bueno, el hecho es que lo cruza porque como este de aquí es el 0 de este factor, la potencia de ese factor es impar, luego lo tiene que cruzar sí o sí. Si fuese la potencia par, entonces ahí sí que no lo cruza. Entonces ya está. Pasa por ahí. Entonces esto, no sé, puede ir por acá, así. Ahora, este puede venir así o puede venir así. Lo que sé es que no se puede ir así porque tiene que pasar por el punto 0, ¿no? Bien, como la potencia del factor donde encontré x igual a 0 es impar, eso quiere decir que la gráfica, mi función, tiene que pasar sí o sí por ahí. Ya está. Y ahora este tiene que regresar o cruzar o no. Bueno, resulta que la potencia del factor de donde saqué el x igual a... Ah, perdón, era al revés, ¿no? La potencia de acá era de este factor, ¿no? Este de acá salió de este factor. La potencia es impar, entonces cruza. Este señor resulta de este factor, ¿no? De 1 menos x con potencia impar. Entonces eso quiere decir que la función la gráfica de la función no tiene que cruzar. Y ya está, y esto viene así. Entonces ya tengo la gráfica de la función. ¿Sí? Y inmediatamente sé que la f está pasando de más a menos, luego de menos a más a través del 0 y de más a menos a través del 1. Y ya tengo todo. Este señor, como pasa de más a menos, sería estable. El 0, como pasa de menos a más, es inestable. Y el 1, como pasa de más a menos, es estable. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, acá hubiese tenido un cuadrado, el x estuviera elevado al cuadrado? Eso quiere decir que esto vendría así. Y luego pasa por acá. Ah, mira, entonces aquí no hay un cambio de signo. La función va a pasar a través de 0 de menos a menos. Entonces eso quiere decir que este señor sería semi-estable. ¿De acuerdo? Bien, esa es una forma. Otro es simplemente, bueno, yo he ido reemplazando valores. Yo simplemente he reemplazado un valor nada más. Y con eso ya he hecho todo. Ustedes podrían haber derivado
y reemplazar en cada punto. Y ver y usar este método, el método en el caso de que f es diferencial. Entonces vamos ahora a darle nombre a esta línea, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conoce como diagrama de fase, o línea de fase, ¿ya? Diagrama de fase de una ecuación diferencial de primer orden autónomo. Entonces, como han podido notar, esta línea, ¿dónde lo estamos pintando? Lo estamos pintando ¿en qué plano? En el plano X, X'. O sea, en este plano estoy dibujando esta línea, ¿no? Y ahí estoy analizando la estabilidad. Bueno, entonces, es factible, ¿no? Es factible una representación gráfica de esta ecuación diferencial en el plano X', X o X, X'. Debería ser el orden. Es factible, representación gráfica en este plano. Debería ser X, X'. Para seguir el orden que venimos haciendo. Entonces, esta representación que estamos viendo se llama diagrama de fase, y la línea de fase representa la función f. Bueno, la línea que representa la función f es la línea de fase. O sea, a ver si hay espacio. No, aquí nomás. Cuando tú tienes una EDO de primer orden autónoma y dibujas en el plano X, X', y tienes la función acá, la gráfica de la función que puede venir así, no sé, así. ¿De acuerdo? Estos puntos te dicen cuáles son los equilibrios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y acá estamos viendo cómo pasa la función de menos a más, acá de más a más, y acá de más a menos, ¿no? Entonces, esta línea de acá se conoce como línea de fase. Línea de fase. Y bueno, según lo que he puesto aquí, esto es solamente un poquito de ¿cómo se llama? De información acerca de lo que se puede extraer de este diagrama, ¿no? Esta F va a representar pendientes de esta solución, ¿no? Son campos pendientes porque, por ejemplo, tú tienes la solución X de T, ¿sí? Cuando tú tomas un punto, la recta tangente tiene como pendiente la derivada de este señor en ese punto. ¿Y este quién es? Es la F, ¿no? La F de X. Entonces, en cada punto tú tienes un vectorcito. En cada punto tienes un vectorcito, que es justamente, por eso es que se le llama campo pendiente a la función f. Y bueno, esos campos pendientes te dan muchísima información de las soluciones de la ecuación diferencial sin tener que calcularla, ¿no? Bueno, existen muchas técnicas para describir el comportamiento de una solución de una ecuación diferencial, o de las soluciones de la ecuación diferencial. Pero digamos, el que vamos a tratar aquí es justo el más común, que es el diagrama de fase o línea de fase, que ya te da toda la información de cómo son tus equilibrios, según cómo se comportan en la estabilidad, y también te está dando información para describir o para realizar un mapeo de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Ahorita vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces hay otra manera el diagrama de fase que algunos llaman es, por ejemplo, colocan en una línea vertical el eje X, colocas tus puntos de equilibrio en esa línea, por ejemplo, vamos a poner acá el X1, el X2 y acá el X3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí, por debajo de X1, ¿sí?
la función es negativa, pero claro, tú tienes esta función, ¿no? Pero para por debajo de x1, tú estás teniendo que esto es negativo. ¿Qué significa esto? Significa que x' es negativo. ¿Y qué significa esto? Cuando la derivada de una función es negativa, ¿o qué significa que que la derivada de una función sea negativa? Ah, ¿qué es decreciente? Que es decreciente. Si es decreciente, entonces yo voy a representar eso aquí con una flechita hacia abajo para decir que está decreciendo, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, aquí, por encima de x1 y por debajo de x2, o entre x1 y x2, yo tengo que x' igual a f de x, ahí la f de x es positiva, entonces tengo x' mayor que 0. ¿Esto qué significa? Que la función es... ¿Quién respondió ahora? ¿Qué significa que la derivada de una función sea positiva? Creciente, Que es profe. creciente, profe. Eso, muy bien, que la función sea creciente. Entonces voy a representar eso con una flechita hacia arriba. Perfecto, muy bien. Nuevamente, repito ese proceso, por ejemplo, de x2 a x3. Yo tengo que x' igual a f de x en este tramo es positivo, ¿no? Entonces tengo que x' es positivo, lo que significa que x es creciente. Entonces voy a representar eso con una flechita hacia arriba, que está creciendo. Y a la derecha de x3, ¿de acuerdo? Tengo que este señor es negativo, es decir, que x' es negativo, por lo tanto la solución es decreciente, ¿sí? Entonces voy a representar eso con una flechita hacia arriba. Y miren lo que me está diciendo aquí. Las soluciones con valores iniciales cercanos a x1, ¿sí? Se están alejando de él, ¿sí? Y por encima de él también se alejan. Entonces, este punto de equilibrio, ¿qué sería? ¿Estable o inestable? Inestable, profe. Inestable, ¿no? Porque se están alejando tanto por debajo como por encima. Inestable. Este otro punto. Tengo que, por un lado, por una zona se están acercando al equilibrio y por la otra se están alejando. Por uno se acercan, por el otro se alejan. Entonces, este será, ¿qué tipo? Semiestable. Eso es, semiestable. Y este otro, estoy viendo que por un lado se acercan y por otro lado también se acercan. Por ambos lados se están acercando. Entonces este es estable. ¿De acuerdo? Ven que o bien hacen esto, ya aquí pueden decir que este es inestable, acá que este es semiestable y que este es estable, ¿no? O bien hacen esto. Esto también se conoce como el diagrama de fase. Y cuando digo que el diagrama de fase o la línea de fase te da información de todas las soluciones de la ecuación diferencial, es que a partir de aquí yo puedo hacer un mapeo de todas las soluciones de la ecuación diferencial, ¿no? Eso lo voy a hacer con un ejercicio acá. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, considere esta ecuación diferencial. Aquí lo he resuelto. Los equilibrios ahí se ven que son los ceros de este señor, que es el 0 y el 1, obviamente. Entonces, vamos a ubicar esos en el eje X, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí se va a observar rápidamente que este señor es a la izquierda a la derecha de 0, pero a la izquierda de 1, es positivo. Por lo tanto, eso significa que las soluciones son crecientes, ¿de acuerdo? Para los X menores que 0 y mayores que 1, pueden observar ahí que la F es negativo, lo que significa que las soluciones son decrecientes. Entonces, la información que me brindan estos ítems, ¿no? Es que podemos poner las flechitas que les acabo de decir para analizar o
describir si esos puntos de equilibrio del 0 y el 1 son estables o inestables, ¿no? Entonces, pues lo voy a hacer verticalmente, ¿de acuerdo? Algunos lo hacen horizontalmente y también es válido, no pasa nada. Entonces voy a ubicar acá el punto, el 0, ¿de acuerdo? El x estrella 1 igual a 0, y acá voy a poner el x estrella 2 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy viendo ahí que entre 0 y 1, la f es positivo, entonces tendría esto, ¿no? Entonces eso quiere decir que las soluciones son crecientes. Entonces, entre 0 y 1 son crecientes, entonces tengo que poner flechitas hacia arriba, ¿no? Ya está. Y acá me están diciendo que para los x menores que 0 y mayores que 1, la función siempre es negativa. Entonces tendría que f es decreciente. Entonces tengo que poner flechitas hacia abajo. Aquí, una flechita hacia abajo, y acá también una flechita hacia abajo. Y ahí ya puedo ver que este señor, como por ambas zonas se están acercando, entonces ese señor es estable. Y en este otro caso, por ambas zonas se están alejando, entonces es inestable. Este señor sería inestable. Miren, este diagrama de fase me permite hacer un mapeo de todas mis soluciones. ¿Cómo? Aquí, entonces, este es el eje X, ¿no? Pero mis soluciones son funciones que van de un intervalo, o sea, toma valores en el tiempo, y te da una posición. Entonces, vamos a suponer acá que tengo la variable tiempo y acá el x de t que me va a representar la posición. Entonces voy a pintar ahora estos equilibrios, el equilibrio x1 estrella y el x2 estrella. Como podemos ver, los equilibrios son soluciones, ¿sí? Pero son soluciones estacionarias, es decir, que en el tiempo no cambian, siempre va a ser constante. Entonces aquí tengo, aquí, esta línea es justamente el x1 estrella igual a 0. Y el x2 estrella igual a 1 sería este. Este es el x2 estrella igual a 1. Son soluciones constantes, ¿de acuerdo? Ahora, observen acá que entre 0 y 1, las soluciones están alejando de x1 y acercándose a x, perdón, alejándose de 0 y acercándose a 1. O sea que mis soluciones vienen más o menos, voy a pintarles de amarillo, más o menos vienen así, ¿no? Conforme el tiempo avanza, se van alejando del 0 y se van acercando a la solución 1. Entonces, más o menos vienen así el comportamiento entre 0 y 1, las soluciones son así. Ahora, observen ahora aquí. Por debajo de x1 igual a 0, las soluciones se están alejando. Conforme el tiempo avanza, eso quiere decir que mis soluciones vienen así. Por más cerca que me encuentre del equilibrio x1 igual a 0, cuando el tiempo avanza, la solución se va a ir alejando. ¿Sí? Las flechitas me la indican los campos, ¿no? El campo pendiente. Y por encima de x1, yo veo que conforme el tiempo avanza, las soluciones se van a ir acercando al x estrella 2, ¿no? A la segunda solución. Entonces, en ese caso, si yo me ubico por acá, ¿no? Por más lejos que me aleje, cuando yo avanzo en el tiempo, la solución se va a ir acercando a ese equilibrio. Y ven, sin necesidad de haber resuelto la ecuación diferencial, sin necesidad de haber hallado explícitamente la solución, nosotros podemos hacer un mapeo de el comportamiento de todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Quizá algunos se están aburriendo, ¿no? Incluso algunos no ingresan a clase porque esta parte ya lo han visto con detalle y seguramente lo habrán visto
Con muchos ejemplos y mejor explicado es esto del diagrama de fase y la estabilidad de los equilibrios. Lo han visto en su curso de matemática para economistas, economía y finanzas 3. Muy bien. Bueno, aquí estoy explicando los pasos que hay que seguir para dibujar la línea de fase o el diagrama de fase, ¿no? Es dibujar la línea X vertical u horizontal, como quieran, marcar en la recta los puntos de equilibrio y luego ver los signos de la f de x, si es positivo o negativo. Si es positivo, dibujo una flecha hacia arriba, apuntando hacia arriba, y si es negativo, dibujo una flecha apuntando hacia abajo. Y si hago la línea horizontal, pues si x es positivo, dibujo una línea, una flecha apuntando hacia la derecha, y si es negativo, una flecha apuntando hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí tienen para divertirse con este ejercicio y repetir lo mismo, ¿no? Encontrar los puntos de equilibrio, hallar el diagrama de fase y esboce todas las soluciones o algunas soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Ya. Les voy a dejar unos 5 minutos trabajando este ejercicio, el 8, ¿de acuerdo? Y a la vuelta me dicen rápidamente, ya más o menos les he explicado, ¿no? Pero quiero que, por ejemplo, el 1 ya está. El 2 también ya lo tiene. Pueden realizar un bosquejo de las soluciones y luego analizar el punto 4. Son preguntas que han venido en exámenes y en prácticas calificadas anteriormente, semestres que he dado antes. Y bueno, pueden haber modificaciones aquí, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pausa de 5 minutos. Ustedes pueden ir mirando este ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ¿cómo van? Me dan datos, a ver. Voy a hacer lo estándar, ¿no? Lo que ya seguramente todos han hecho porque lo hemos visto anteriormente en un ejercicio anterior. Estos serían los puntos de equilibrio, ¿no? X1 y, bueno, K1 y K2. Estos son los puntos de equilibrio. Y también es fácil decir el K1 si es estable o inestable. ¿El K1 qué es? ¿Estable o inestable? Chicos. Es estable. Es estable. Seguro, ¿no? Voy a confiar en ustedes. ¿El X2 qué es? ¿Estable o inestable? Inestable. Ya está, entonces está esto y esto. Realice un bosquejo de las soluciones de la ecuación diferencial. Eso es fácil también porque lo voy a hacer, a ver, lo voy a hacer acá. Entonces tenemos el K, el eje K. He ubicado el K1 estrella y el K2 estrella. He visto que este es inestable. Este de acá es estable. Y claro, seguramente ustedes ya han analizado el ser estable o inestable. Significa que, bueno, por acá tengo esta flechita. Acá también. Y bueno, si por este lado se están alejando del K2, entonces por el otro se tienen que alejar también por ser inestable. Ya está. Entonces, este es el diagrama de fase. Entonces, para responder a la otra pregunta que realice un bosquejo de las soluciones de la ecuación diferencial, pues simplemente ahora pinto en el plano T, K de T, los equilibrios. Imagínate que K1 y K2 son, bueno, imagino no, son positivos, ¿no? El K1 y el K2 son positivos. Entonces por aquí tiene que estar el K,
1 estrella, y por acá el K2 estrella, ¿no? Estos son las soluciones estacionarias. Bien, entonces veo que voy a pintar de color amarillo o verde las soluciones. Entonces, entre K1 y K2 se están alejando de K2 y se acercan a K1 conforme el tiempo avanza. Es decir, me ubico por acá en el plano. Entonces, por ahí pasa una y solo una solución. Pero conforme el tiempo avanza, el diagrama de fase me dice que me voy a ir alejando de K2 y acercando a K1. Así. Entonces, tengo este comportamiento. Basta. Este otro me dice que conforme el tiempo avanza, me acerco al K1. Eso quiere decir que si me ubico por acá, un punto cualquiera, por ahí pasa una solución, pero conforme el tiempo avanza, la solución se va a ir acercando al K1. Y eso pasa con todas las soluciones. Y ahora, por este lado, me dice que todas las soluciones se van alejando del K2. Entonces, yo me ubico un punto y conforme el tiempo avanza, ¿no? Las soluciones se alejan. Por más cercano que me ubique de K2, conforme el tiempo avanza, la solución se va a ir alejando de él. Ya está, ese es. En el 4, a ver, ¿qué han hecho en el ítem 4? Dice, si K1 y K2 son los puntos estacionarios de la ecuación diferencial, y K de t es la solución del problema, de este problema, vamos a ver si es el mismo. No, no es el mismo, ¿no? Está cambiando de signo. Está cambiando de signo, porque acá teníamos S por K y menos delta por F. Y acá tenemos delta por F por menos SK. Entonces, ya. Dice, si K1 y K2 son los puntos de equilibrios o puntos estacionarios de esta EDO. Sí, de esta EDO. Y K de T es solución de este problema valor inicial. Y además me están diciendo que este K0 es mayor que K2. Entonces, ¿cuál es ese límite? ¿Cuánto sale? ¿Alguien lo ha hecho? K sub 2 sale. ¿Cuánto? K sub 2, el equilibrio. K2 sale. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué has hecho? Yo lo había visto como la función de arriba, pero ahora que es al contrario, ahora me sale que tiende al equilibrio, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, Porque tú si es que es tienes... como Sí, ¿sí? dime. Es que si es que es como la de arriba, y como K sub 0 está arriba del equilibrio, sería que se aleja, pues, ¿no? Es una solución que se aleja del equilibrio. Pero como la función es con signo negativo, ahora se acerca, pues. Claro, es al revés, ¿no? Antes tú Sí. tenías este diagrama, Ajá. pero como está al revés, acá sería así, ¿no? Sí, y como está al revés, entonces por arriba de K sub 2 se acerca el equilibrio. Eso es, muy bien, muy bien. Entonces, las flechitas serían al contrario. Ya está. Ahora, claro, entonces cambia la estabilidad, ¿no? El K1 sería inestable y el K2 sería estable, al revés. Y ahora acá voy a pintar las soluciones para responder a la pregunta. Bueno, hay varias formas de responder, así que ustedes son libres de usar todos los métodos que conozcan. Aquí está el K1, y por acá está el K2. Ahora me voy con esta información. Voy a tomar un T sub 0 de tal manera que K de T sub 0 es igual a K0 con K0 mayor que K2. Es decir, estoy tomando, voy a pintarle de verde, estoy tomando acá un T0 y cuando evalúo, el K0 se encuentra por encima de K2. Este es K2, entonces está por encima. Por aquí está el K0. Entonces acá tengo el punto T0, K0 y por ahí va a pasar una solución, pero ¿cómo?
según este gráfico, las soluciones se están acercando a K2. Entonces sería así. Esta solución que acabo de pintar, esta de acá, es justamente el KDT del cual me están hablando, porque es la solución con esta información. ¿Y qué estoy viendo? Conforme el tiempo avanza, la solución se acerca a K1, a K2, perdón, a K2. Y es lo que su compañero ha respondido. Eso está bien. Bueno, en la práctica examen que puse, pues iba cambiando esta situación. Esta situación lo hubiese puesto, no sé, que K2, que K0 se encuentre entre K1 y K2. Entonces ahí, ¿qué tienes? Que se están acercando también a K2 y alejando de K1. Entonces ahí puedo preguntar o bien esto de acá. ¿Sí? Y ahí sería, por ejemplo, K1 estrella. Y también podría poner, no sé, que este K se encuentre por debajo de K1. Entonces ahí la solución, ahí sí sale más infinito, ¿no? Entonces ese tipo de cosas evalúo en esta parte, ¿no? Yo podría poner una ecuación diferencial, digamos, e a la x menos, no sé, un x al cuadrado más, o perdón, x prima igual a e a la x más x menos 1 al cuadrado, por ejemplo. Y les pido no resolver, sino hallar los puntos de equilibrio, clasifique y hacer un bosquejo del gráfico. El error que cometerían la mayoría que he visto cuando he puesto este tipo de ejercicios es que, acá un menos podría poner, es que intentan calcular los puntos de equilibrio de aquí, ¿no? Intentan calcular los puntos de equilibrio aquí haciendo esto de aquí, f de x, igual a 0, e intentando resolver. Pero eso no es necesario, por lo que acabo de explicar. O sea, si tienes esto, e a la x menos 1, por ejemplo, al cuadrado, o sea, se me ha ocurrido ahorita, el e a la x es este. Y este de acá es el x cuadrado, más o menos una parábola con vértice en 1, c, o sea, sería así, ¿no? Entonces tendrías dos puntos de equilibrio. ¿Quién? Este, que es el 0, y este otro punto. Lo puedes calcular si quieres, y si no, no. Dices, bueno, este es el otro punto donde la función esta se anula, que es el 0 y este de acá. Y a partir de ahí puedes analizar cuál es el equilibrio, perdón, cuál es la estabilidad de los puntos de equilibrio y dibujar todo el mapeo de las soluciones de la ecuación diferencial. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tienen algunos ejercicios para que ustedes vayan practicando, ¿no? Acá tienen otro modelo de Solov un poco modificado simplemente, pero la idea es la misma. Aquí también les doy una serie de ecuaciones con una ecuación diferencial y les pido deducir la ecuación diferencial para la renta nacional y que les va a salir una ecuación diferencial de primer orden. Les pido resolver un poco para que recuerden los métodos de solución. Hay que usar el método factor integrante, creo, o si no, el de variable separable. Dice, hay la trayectoria de la renta nacional que satisface esta condición inicial. Bueno, simplemente un poco como el que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y de ahí calcular este límite. Ya está, ¿no? No es mucho. Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí de esto. Si no, para pasar al siguiente tema rápidamente. ¿Todo claro? ¿Todo está claro, chicos? Vale, muy bien. Bueno, entonces todo está claro. Bien. Rápidamente, entonces, lo que vendría a hacer ahora, repasarles un poco son las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Voy a dar, digamos, cosas así muy generales, ¿de acuerdo? Y al final, cómo usar los métodos para clasificar la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, ¿de acuerdo? Yo, como les dije, solamente me estoy preocupando aquí
de explicarles o recordarles el comportamiento de las soluciones, es decir, la dinámica. El método solución, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto, un semestre han estado estudiando esas cosas, y solamente acá les doy, digamos, las recetas sin demostrar de lo que ya han hecho en sus cursos anteriores, para que lo recuerden, lo tengan ahí y lo usen cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Bien, entonces una ecuación diferencial de segundo orden en general es de esa forma, y en este curso estamos interesados en las ecuaciones diferenciales de segundo orden de tipo lineal. Y se dice lineal cuando esta función f es lineal respecto a estas tres variables, a la variable de estado con su derivada y su segunda derivada. Y eso se traduce a escribir esto, ¿no? Ya les han explicado las razones, ¿no? Porque acá podría haber un coeficiente, ¿no? Pero como es de orden 2, es de orden 2, ese coeficiente es distinto de 0. Entonces yo puedo dividir y escribirlo así. Entonces una ecuación diferencial de segundo orden lineal es de esta forma, ¿de acuerdo? Esa ecuación diferencial pasa a ser llamado homogénea si este término es idénticamente nulo para todo t en el aquí debe ser en el intervalo, ¿de acuerdo? Y se dice una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes constantes si cada uno de estos, el a y el b, son constantes, Y se dice una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes variables si o bien a o bien b son funciones que dependen del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tienes ejemplos para identificar, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes de tipo homogéneo, por ejemplo. Acá tienes una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, ¿de acuerdo? No homogénea y de coeficientes constantes. ¿Mm? Acá tienes otra ecuación diferencial de segundo orden, que es no homogénea, pero de coeficientes variables. ¿Vale? Bien, así como en la ecuación diferencial de primer orden existe el problema de Cauchy o problema de valor inicial, acá también tenemos una situación similar. Tienes la ecuación de segundo orden junto con dos condiciones iniciales. Tienes que tener esto, la condición inicial de la función que pasa por T0 y la información de la función solución en T0, pero de la derivada, ¿no? Eso es. La solución de esta ecuación diferencial se prueba que siempre existe y es única, ¿no? Por un punto, digamos el punto T0, X0, pasas una y solo una solución, ¿de acuerdo? Bueno, cuando tú resuelves esta ecuación diferencial va a aparecer dos constantes, C1 y C2, ¿de acuerdo? Esas dos constantes se pueden calcular usando estas condiciones iniciales. En general, una solución de una ecuación diferencial de segundo orden es la solución homogénea más una solución particular, donde la solución homogénea corresponde justamente a la solución de la parte homogénea asociada a esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Y la solución particular es una solución particular que tiene la forma de según sea el Q de t, ¿no? Entonces vamos a pasar un buen rato recordándoles cómo calcular la solución de la parte homogénea y los casos de cómo calcular una solución particular según la forma que tenga el Q de t, ¿de acuerdo? Pude haber no dar este tema haciendo lo siguiente, miren, ustedes tienen una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Imagínate que este es homogéneo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer un cambio de variable y transformar esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Y entonces prescindir de el estudio de las ecuaciones diferenciales de segundo ', y centrarme en estas de acá, ¿sí? El cambio de variable, ¿cuál sería? Pues yo hago y igual a x', y' es igual a x2', y entonces reemplazo en la ecuación diferencial y voy a tener, yo tengo esto, ¿no? Más ax' más bx igual a 0. Si yo reemplazo voy a tener esto que es y' más a por y más b
por X igual a 0. Entonces yo despejo el Y' de aquí, voy a tener menos A por Y menos B por X. Junto con esta ecuación de acá, voy a tener X' igual a Y y Y' igual a menos AY menos B por X. Esto de acá lo puedo escribir como X', Y', como vector, y acá tendría 0, 1, menos A, perdón, menos B, menos A por XY. Ya lo convertí, esta ecuación diferencial, lo he convertido en un sistema lineal de ecuaciones diferenciales. Y entonces me puedo centrar en, puedo bien estudiar este señor o bien este de acá, ¿no? Me interesa estudiar más el sistema lineal, pero bueno, por esta vez, a veces intercambio, ¿no? A veces semestres que hago ese cambio y me dedico solamente a los sistemas y ya no hago ecuación diferencial de segundo orden. Y hay otras que, bueno, hago los dos, pero con esa salvedad. Y hago eso cuando, digamos, voy a plantear este tema explicando cómo calcular las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas. Lo hago un poco para recordar cosas de espacios vectoriales, ¿sí? No sé si a ustedes les explicaron, a ver si me pueden responder. ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué cuando nosotros calculamos la solución de esta ecuación diferencial, siempre estamos buscando dos soluciones nada más? ¿Por qué buscamos dos y dos especiales? Y luego digo que la solución general es combinación lineal de esos dos. ¿Alguien me puede decir por qué? Jennifer, ¿tú me puedes decir por qué en su curso de Mate 3 se la pasaron buscando solo dos soluciones? Y luego les dijeron, la solución general es combinación lineal de esas dos. Y ya está. Y todos contentos, y ustedes calculando dos soluciones, y escribiendo como combinación. Sí, a ver, dime, Trinidad. No estoy seguro, pero me parece que tiene que ver con eso es- de vectores linealmente independientes y de cómo generar una base, un espacio vectorial. Eso, bueno, sí, tiene que ver mucho con eso. Entonces antes de pasar, voy a explicar aquí rapidito lo que su compañero en pocas palabras ha mencionado. Es, eh, imagínense, voy a poner aquí F, ¿de acuerdo? Voy a poner el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Tal que este señor es solución de en general, ¿sí? Solución de una ecuación diferencial, voy a ponerle en palabras porque si no hay algunos que se confunden, tal que x de t es solución de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿De acuerdo? Y no me interesa si es lineal, no lineal, homogénea o no. Es, en general, una ecuación diferencial de segundo orden. Pregunta, ¿este señor es un espacio vectorial o no? ¿Alguien me puede decir por qué es un espacio vectorial? Para decir que es un espacio vectorial, basta con decir que es cerrado bajo dos operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? La suma y el producto por escalar. En este caso, ¿cuál es la suma? ¿La suma de qué? ¿De soluciones? La suma de funciones, ¿no? Ah, de funciones.
bajo la suma de funciones y el producto por escalar. Bien. De hecho, es un espacio vectorial real, ¿no? Los escalares son reales. Ujú. Bien. Y un dato importante acá es un teorema. Voy a poner acá, lo voy a poner más grande, más general. X de t va a ser solución de una ecuación diferencial de orden n. En general, n cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, un teorema que debieron haberlo comentado, bueno, comentado, sí, en Mate 3 es lo siguiente, ¿no? Que este señor es un espacio vectorial real finito dimensional. ¿Qué significa esto? Que la dimensión real de este espacio vectorial es n. Es decir, la dimensión del espacio de soluciones de una ecuación diferencial coincide con el orden. ¿Ya? Entonces, si no lo sabían, pues ya lo saben. El espacio de soluciones de una ecuación diferencial de orden n es un espacio vectorial de dimensión n, justamente el orden. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Significa que lo que dijo Trinidad, ¿qué significa esto? Que la base de este espacio vectorial, ¿cuántos elementos tiene? N elementos linealmente independientes, ¿no? Entonces, este señor tiene n elementos linealmente independientes, que corresponden justamente a los elementos de la base. Por lo tanto, si x de t es solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿ya? Antes de eso, un momento, antes de eso. Ya. Ya, tiene n elementos linealmente independientes que forman la base. Digamos que la base va a ser igual a x1 de t, x2 de t, hasta xn de t. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación lineal de estos elementos, que va a ser combinación lineal, sería simplemente con escalares, c1 por x1 de t, más cn por xn de t. Esto es lo que vendría a ser una solución general de la ecuación, de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? ¿Se entiende, no? Chicos, o por lo menos los que me están siguiendo. Unidad, Jennifer. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Vale, muy bien. Ahora les pregunto. Yo quiero encontrar las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. La solución general. ¿De acuerdo? Quiero encontrar la solución general. Bueno, pero acabo de ver que el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden es un espacio vectorial. ¿De qué dimensión? En este caso, ¿de qué dimensión sería? Trinidad. N, profe. No, pero acá estoy hablando de segundo orden. Ah, Acá el 2. orden era n. Ahora, si me No, centro en profe. estas, la dimensión sería 2. ¿Eso qué significa? Que necesito cuántas soluciones para generar una solución general.
2. Dos soluciones linealmente independientes. Entonces, por esa razón es que se la pasan buscando dos, solamente dos, decir que son linealmente independientes y que la combinación lineal de ellas me genera cualquier solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Esa es la razón y bueno, aquí está justificado. Entonces, entonces aquí, sí, voy a poner acá S, es el espacio de soluciones de la ecuación diferencial ordinaria x2' más ax' más bx igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la dimensión real de S, según lo que acabo de decir? 2, profe. 2, muy bien, 2. Entonces necesito dos soluciones linealmente independientes para generar cualquier solución de la ecuación diferencial. Y a eso nos vamos a dedicar, o se dedicaron en su curso de Mate 3, y aquí lo voy a recordar así rápidamente, ¿no? Primero, ¿cómo es que se conjetura o cómo es que se actúa, digamos, para buscar una solución? Basta encontrar primero una solución de la ecuación diferencial de segundo orden y a partir de ahí empezar a construir las linealmente independientes. Bueno, ¿recuerdan cuando nosotros estudiamos o cuando ustedes estudiaron las ecuaciones de primer orden? Estas de primer orden, ¿cierto? Cuando ustedes calculan la solución, ¿qué forma tiene esta solución? Es una constante por e a la AT, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a conjeturar aquí es que la solución de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes va a tener una forma similar. Va a tener una forma similar. Es decir, estoy conjeturando que la solución de este señor tiene esta forma. ¿Vale? Entonces, si tiene esa forma, debe satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, reemplazo en la ecuación diferencial y voy a tener esto de acá. ¿Sí? Como estoy imponiendo que la solución tiene esta forma, entonces necesariamente se debe cumplir esto, ¿no? Debe satisfacer la ecuación diferencial. Como esto de acá siempre es positivo, lo único que queda es que este señor sea cero. Ya está. He sacado de ahí que si este señor es solución de la ecuación diferencial, necesariamente se debe cumplir esto. Esto que acabo de sombrear, ¿no? Que lo voy a poner acá así, es conocido como ecuación característica asociada a la ecuación diferencial. Bueno, esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Que usando fórmula cuadrática puedo calcular las soluciones o raíces de ese polinomio, ¿no? Que aparecen justo acá. Como podemos notar, como mis soluciones van a tener esa forma, entonces las soluciones van a depender de cómo o de las características o propiedades que tengan esas raíces. Pero esas características o propiedades nos las va a dar justamente este señor de aquí, que es conocido como el discriminante de la ecuación característica. Ya ese discriminante, como al ser un número real, va a tener tres opciones. O bien es positivo, o bien es igual a 0, o bien es negativo. ¿Sí? Entonces, si es positivo, si esto es positivo, eso quiere decir que voy a tener que R1 y R2 son diferentes. Voy a tener, este va a ser real por ser esto de acá positivo. Entonces, en este caso voy a tener dos raíces reales distintas y en consecuencia voy a tener dos soluciones. ¿Sí? Se prueba que estas dos soluciones son linealmente independientes. Y por lo tanto, en este caso, la solución que hemos dicho, si tengo dos soluciones linealmente independientes, ya está. Necesito solo dos soluciones que sean linealmente independientes. Entonces la solución general es la combinación lineal de esas dos soluciones. Ya está. Esa es la solución general de, de una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes en este caso, en el caso de que el discriminante es positivo. Y voy a aprovechar aquí para estudiar rápidamente el comportamiento de esta solución. En este caso, el comportamiento va a depender de cómo es R1 y R2, ¿no? Porque todos sabemos que la exponencial tiene esta forma, ¿no?
si es que, por ejemplo, E a la RT si es que R es positivo. Y tiene esta forma, que E a la RT si es que R es negativo. Y acá si R es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ambos son positivos? Esto se va a más infinito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, son negativos? Entonces esto se va a cero, esto se va a cero, entonces esto se va a cero. ¿Mm? ¿De acuerdo? En otras palabras, estudiar cómo avanza esta solución en el tiempo es como estudiar el comportamiento del equilibrio. No lo he dicho aquí, pero ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que toda ecuación de segundo orden homogénea la puedo llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? A un sistema x' igual a por x, ¿no? Esa es la matriz de coeficientes. Bien. Esta matriz de coeficientes tenía esta forma, ¿no? 0, 1, si no me equivoco, y acá me salió menos b menos a. Si te das cuenta, el determinante de esta matriz es b, ¿cierto? Entonces, si b es distinto de 0, que lo va a hacer en este caso, tengo que entonces el determinante de esta matriz de coeficientes es distinto de 0, y en este caso, si tú tienes un sistema, que vamos a ver más adelante, perdón, si tienes un sistema bidimensional donde el determinante de los coeficientes es diferente de 0, entonces el único punto de equilibrio de este señor es el origen, ¿sí? Eso por mate 2. Se ve que el único punto de equilibrio en ese sistema es el origen. Entonces, aquí, en una ecuación diferencial de segundo orden, aunque seguramente no les han dicho, el equilibrio es justamente el origen, es el 0, ¿de acuerdo? Entonces, estudiar el comportamiento de cómo avanza estas soluciones, y si es 0, eso quiere decir que las soluciones son estables o que son convergentes, ¿no? Convergen al equilibrio. Y si se va al más infinito es divergente. Entonces, aquí les he puesto una tabla de todos los casos. Por ejemplo, si A es positivo, ¿sí? Y B es positivo, negativo o cero, la función converge o diverge, y en este caso es monótona convergente. O sea, cuando digo monótona convergente es que converge a cero o a algún punto, pero de manera monótona. Es decir, por ejemplo, si este es el equilibrio, las soluciones están convergiendo a ese equilibrio, ¿sí? Pero lo hace de manera monótona, en este caso creciente. O si fuese por acá, está convergiendo a esto, pero lo hace de manera monótona, es decir, creciente, ¿no? En el otro lo hacía decreciente, ¿sí? Porque puede venir el comportamiento así. Y en este caso no es monótona. Está convergiendo, sí, pero no lo hace de forma monótona, ¿ya? Aquí todas estas soluciones, según la expresión, porque es una combinación lineal de funciones monótonas, ¿no? La exponencial siempre es creciente o decreciente, dependiendo cómo es el exponente. Entonces, el comportamiento siempre va a ser monótono, siempre, ¿sí? Y puede converger o diverger, pero siempre lo va a hacer o creciente o decrecientemente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen una tabla con todas las situaciones, ¿de acuerdo? Y fíjense en esto. Quiero que se fijen en esta, que lo voy a ir sombreando de rojo. La convergencia, ¿ya? Se da justamente, quédense con eso, ¿de acuerdo? Me voy al siguiente caso. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? En ese caso, se tiene que las raíces, reemplazando la fórmula, tengo dos raíces iguales y reales, ¿de acuerdo? En ese caso, la raíz justamente sale a medios, ¿de acuerdo? Entonces, tengo solo una solución. Necesito otra que sea linealmente independiente, ¿ya? Entonces, hay una forma de probar o de buscar
otra solución linealmente independiente a esa, pues con un teorema. Antes yo demostraba esto, pero para ecuaciones diferenciales de cualquier orden, ¿no? Pero claro, ahí veía la deficiencia que casi no lo comprendía muy bien. Entonces, ya de entonces solamente hago de segundo orden y ya. Y ahí explicaba cómo calcular este señor de aquí, ¿no? Cómo se podía calcular esta otra solución linealmente independiente a este de acá, ¿no? Y tiene que ver mucho con valores propios generalizados, etcétera. Pero bueno, de ahora, como es un repaso, nos quedamos con eso. En el caso de discriminante igual a cero, tengo soluciones reales iguales a menos un medio de A, y la solución, tengo una solución, y como estoy buscando dos, tengo que buscar otra que sea linealmente independiente a él, es decir, es esta. Entonces ya tengo ahora dos soluciones linealmente independientes, y por lo tanto, la solución general, en este caso, va a ser combinación lineal de este señor, que es este, con este de acá. Factorizando, me va a quedar esta expresión. Si quiero estudiar el comportamiento de esta solución, conforme el tiempo avanza, entonces podemos fijarnos primero en esta expresión. Observen que C1 y C2 son constantes. Y conforme el tiempo avanza, todo esto diverge, ¿no? Se va a más infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que he puesto acá. Esta expresión diverge cada vez que el tiempo avanza, cada vez que t avanza, ¿no? Entonces, por lo tanto, si esto se va a infinito, entonces todo va a depender de este comportamiento, de este de acá. O sea, cuando R puede ser o bien positivo o R puede ser negativo. Pero el signo de R va a depender, miren, el R es un medio menos un medio de A. Va a depender del signo de A, ¿no? Entonces, se prueba que si R es positivo, entonces la solución diverge, obviamente. Si R es negativo, la solución converge a cero. Y bueno, acá hay otro análisis, cuando el A es cero, por ejemplo. En ese caso, las raíces son cero y voy a tener como solución una constante, ¿no? Aquí voy a tener una constante, y bueno, va a ser, digamos, algo como esto, la solución general. ¿Mm? Entonces, y 1 más t, cuando t avanza en el tiempo, diverge. Luego acá he hecho un resumen en esta tablita de el caso cuando el discriminante es cero, y en los casos cuando A es positivo, negativo o cero, y todas las combinaciones de B. ¿De acuerdo? Como pueden observar aquí, en este caso, solamente converge, aquí lo voy a poner de rojo, porque quiero que vamos a deducir una propiedad, y sombreros. Converge únicamente en ese caso, y A sigue siendo positivo. En el anterior también, ¿no? Converge, la solución converge en esos casos y justamente cuando A es positivo. En el caso de que A sea, perdón, que el discriminante es negativo. En este caso voy a tener dos soluciones, pero complejas, ¿sí? Y bueno, acá hay algo peculiar que en los números, cuando estudiaban números complejos y cuando resolvían, digamos, ecuaciones de segundo orden, cualesquiera, ¿no? Donde las soluciones son complejas, con soluciones complejas, y por ejemplo, R1 era solución compleja de cualquiera de estas ecuaciones diferenciales, el R2 se probaba que era el conjugado de R1. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparecen dos soluciones complejas, pero una de ellas es conjugada al otro. Eso siempre ocurre. ¿De acuerdo? Aquí estoy poniendo la parte real y parte imaginaria de ambas, de ambas raíces complejas. Entonces, yo para tengo entonces E a la R1 por T, y para de acá tengo E a la R1 conjugada de T. Dos soluciones, ¿sí? Entonces, estas son linealmente independientes, se prueba que son linealmente independientes por mate 2. Entonces, una solución general de la ecuación diferencial sería de esta forma, combinación lineal de estas, de las que puse antes. Pero acá hay un problema. Esta solución es una solución compleja, ¿sí? Y yo que estoy buscando soluciones reales, ¿no? Entonces, para elegir las soluciones reales, lo que yo hago es simplificar esta expresión usando la fórmula de Euler. Yo puedo escribir esta solución compleja de esta forma.
Entonces aquí ya puedo coger, por ejemplo, todo este es la parte real de este señor. Y esto multiplicado por todo esto, con esto de acá, es la parte imaginaria de, de, esa, de esa solución. Entonces se prueba, ¿no? Se prueba que la parte real y la parte imaginaria de esta solución compleja son soluciones reales linealmente independientes, ¿no? Entonces, la solución general, real de la ecuación diferencial en el caso de discriminante negativo es combinación lineal de las soluciones de la parte real y parte imaginaria de esta solución compleja. Acá es phi2. Ahí está. Simplificando, les dijeron que se podía escribir de esta manera. Eso es simplemente repasar las cosas que han hecho en Mate 2 y Mate 3. Aquí les he presentado un resumen también del comportamiento de las soluciones. Aquí lo pueden mirar cuando, por ejemplo, la parte real, en este caso, de las raíces, que es menos un medio de A, según cómo es este señor, ¿sí? Yo puedo ver cómo es mi función. Como es combinación del senos y cosenos, la solución es como oscilante, ¿no? Entonces va a tener una amplitud, ¿de acuerdo? En este caso, la amplitud es creciente, ¿de acuerdo? Y se va a más infinito cuando t se va a más infinito. En el caso de que alfa sea positivo. Que alfa es negativo, bueno, todo lo contrario. En lugar de crecer, decrece, y bueno, la convergencia, en este caso divergía, acá sí que converge, ¿no? Muy bien, y nuevamente miren, observen acá, que la solución converge cuando este señor es negativo, pero como este señor es menos un medio de A, implica que el A tiene que ser positivo, ¿no? Entonces nuevamente tengo esta situación, acá lo he escrito en el cuadro. Aquí hay un error. Aquí debe ser X u H de T. En todos los cuadros he ido sombreando esto, en qué casos converge la solución, ¿no? Entonces, si hago un resumen de todo lo que he hecho y me interesa saber cuándo la solución de una ecuación diferencial de segundo orden converge, ya está. Porque en todos los casos, la solución, cualquiera de los casos, la solución va a converger cuando el A es positivo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una ecuación diferencial de este tipo, ¿de acuerdo? Sin hacer ningún tipo de análisis, te dices, ah, mira, la solución, ¿sí? Si yo te pregunto, te doy una ecuación diferencial de segundo orden, cualquiera, ¿ah? Te digo, analice la convergencia o divergencia de la solución. No vas a tener que ver si el discriminante es positivo o negativo y analizar nada. Solo te vas a fijar en este valor. Si ese valor es positivo, es una condición necesaria para que la solución converja. Ya está. Si es positivo, la solución converge. No tengo que hacer nada, absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, voy a fijarme en lo otro, en cada cuadro que he hecho. Mira, miren, todo este trabajo ya lo hice, así que ustedes úsenlo, no tienen por qué volver a hacer, si se quedan solamente con definición y creen que lo saben todo, eso pasa, ¿no? Y les cuento que a mí también me ha pasado, me ha hecho mala jugada mi cerebro cuando está en la universidad. Dije, bueno, ya, esa cosa, me prendo la formulita, sé cómo calcular y luego analizo. Pero si no veo lo que el profesor está haciendo, me puedo, digamos, ahorrar muchísimo trabajo con este cuadro que les estoy dando. Ya el análisis lo he hecho yo. Ustedes úsenlo, miren. Fíjense en esto. La solución siempre va a diverger en cualquier otro caso. Y siempre que, por ejemplo, el A es negativo, ¿sí? Entonces me voy a quedar acá con esta parte. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si A es negativo? Voy a rescatar solo eso. Si es negativo, siempre diverge. Voy en el otro cuadro, el otro caso. Si es negativo, también diverge. Acá, si es negativo, también diverge. Entonces, el que A sea negativo también es una condición suficiente, en este caso, para que la solución diverja. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, sí, ya está. En este caso diverge. Bueno, ¿qué pasa si es cero? Vamos a ver si
¿Qué pasa si A es 0? Entonces veo acá que si es 0, bueno, en este caso la solución es constante, ¿sí? En este otro caso, si la solución es 0, diverge. En este otro caso, si A es 0, perdón, es monótona divergente. Bueno, entonces para este caso, siendo B distinto de 0, allí sí me tengo que ver cómo es el signo de del discriminante. Y voy a tener, observen en que en todo, usando el cuadro, ustedes saben que converge y diverge y cómo lo hace, de manera creciente, decreciente, monótona, cíclica, etcétera, ¿no? Tienen toda esa información. Todo eso lo he puesto en un, a ver, no sé si lo puse. A ver, sí, lo he puesto acá, en este teorema. Esta proposición, ¿sí? Imagínate que tienes esta ecuación diferencial. Ah, ya estoy agregando la constante, ya, bueno, no importa. El punto de equilibrio, ahora explico cómo encontrar el punto de equilibrio. En este caso ya no es, observen que si C es 0, el punto de equilibrio es 0, justamente lo que les contaba antes. Pero si C es una constante distinto de 0, el punto de equilibrio es C sobre B. Ahora explico por qué. Entonces, tienen esta proposición para directamente, mirando solamente la ecuación diferencial y viendo cómo son estos valores A, B y C, decidir si se trata de un equilibrio que converge o que las soluciones convergen o divergen, ¿sí? Y si converge, converge al equilibrio, y si diverge, pues se aleja del equilibrio. Entonces acá tengo, si este es el equilibrio, vamos a decir que este equilibrio es globalmente asintóticamente estable, eso quiere decir que las soluciones se acercan, ¿no? Sí, solamente sí, ambas raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa, ¿sí? Tienen parte real negativa. Todo eso sale justamente de los cuadros que yo he hecho, ¿sí? Y otra información es que el equilibrio es estable, ¿de acuerdo? El equilibrio es estable cuando primero hemos visto que el A tiene que ser siempre positivo, ¿sí? Y acá estoy dando más información todavía. El B tiene que ser positivo, ¿sí? Ya está. Voy a decir rápidamente cómo encontrar este de acá. Es justamente cuando estoy buscando soluciones de la ecuación no homogénea. Entonces tengo dos situaciones. Este señor puede ser constante o puede ser variable. Si es constante, entonces si este es constante, entonces la solución particular es C sobre B. Bueno, C sobre B, bueno, sería x2', ¿sí? Más A por x', más B por x igual a, perdón, B por x igual a C, ¿ya? Entonces, cuando es así, una solución particular es de la misma forma de este señor. Es decir, que va a ser constante. Si es constante, entonces esto es cero y te va a quedar que la solución constante, ¿no? Va a ser igual a, en este caso, la solución particular es C sobre este señor, que es B. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y aquí he puesto situaciones. ¿Qué pasa si B es 0, si A es 0, etcétera? ¿Cómo es la solución particular? ¿Sí? Esas cosas lo han visto en su curso de matemáticas. Y bueno, para recordarles, en caso de que la función QDT, este QDT no sea constante, sino variable, como siempre, la solución particular va a ser más o menos equivalente a él. O sea cual fuera el QDT, tu solución particular va a ser igual a una constante por ese señor de aquí. Entonces la idea es buscar quién es esa constante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen los casos. ¿Qué pasa si QDT es un polinomio y si, por ejemplo, el 0 no es raíz de la ecuación característica, entonces ¿cómo es la solución particular? En el caso de que 0 es la raíz de la ecuación característica, también ¿cómo es la solución particular? Este otro caso son casos comunes que aparecen en economía, ¿no? Entonces aquí les he puesto ejercicios para que practiquen eso y bueno, a mí lo que me interesa es esto de acá, o sea, esto de acá. Entonces, miren, estudie las propiedades de esta ecuación diferencial. Aquí simplemente te tienes que fijar en cómo es este señor y cómo es este de acá. Ya está. Observa que vas a poder decir que la solución es convergente
si 4 menos a cuadrado es mayor que 0. Y por la proposición 2, ¿no? Por la proposición 2, y a más 1 mayor que 0. En este caso, puedo decir más todavía, que el equilibrio es estable si ocurre eso. Entonces, resuelve estas ecuaciones y encuentra a dónde pertenece A para decir que esta ecuación diferencial todas las soluciones convergen al equilibrio, es decir, el equilibrio es estable. Y el equilibrio en este caso, ¿quién sería? 1 sobre A más 1. Ese sería el equilibrio. Y así, usen estas proposiciones para encontrar todos los valores de A para los cuales esta ecuación diferencial es convergente, ¿no? Las soluciones convergen en equilibrio. Y cuando es divergente, etc. Pues lo dejo como tarea, como ejercicio. Si tienen problemas, dudas, me escriben o me preguntan luego. ¿De acuerdo? Bueno, me he pasado del tiempo. Espero que se haya entendido esto, que hace un repaso rápido de las cosas que ustedes han visto antes. Muy bien, la próxima clase nos vamos a dedicar a estudiar la dinámica de los sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Lineales y no lineales. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Profe, yo le quisiera pedir si puede subir la grabación de la primera clase de esta semana. Lo que pasa es que me retiré porque se me apagó el cel y está en la calle y quisiera verlo. Ok, no te Sí, preocupes. allá. De Ya, acuerdo. gracias. De Sí se nada. entendió. Me alegro mucho. Muy bien, bueno. Nada, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.